Bueno, muy buenos días, estimados oyentes de su programa El Agropecuario. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Estoy en este momento en la casa del ingeniero Gilberto Gutiérrez, más conocido como el Gato Gutiérrez, uno de los padres de la caficultura de este país, a quien le debemos mucho en términos de su vida profesional y de los logros que se han tenido en nuestro país. Desgraciadamente, en este momento el cultivo en sí, la actividad cafetalera en general, tiene una crisis que tiene varias facetas. En primer lugar, quizá la más evidente, pues es el problema de la incidencia de la roya del café y de la forma tan virulenta en que esta enfermedad se ha comportado este año y los daños que ha causado a la cosecha. En un tiempo en que hay un segundo elemento importante, y es que hay un comportamiento de precios no deseados, en este momento se encuentran en un nivel muy bajo, lo cual de todas maneras también pues repercute en que se tomen las medidas que se requieren y más bien se generen por esta razón una serie de problemas de carácter social y económico muy serio para muchos caficultores nacionales. Y un tercer elemento tal vez que es importante y que tal vez por ahí vamos a comenzar a analizar con mi querido ex profesor de universidad y compañero de trabajo también en el Ministerio de Agricultura, es también el cambio institucional que de alguna manera, por lo menos desde la perspectiva nuestra, limita mucho la capacidad de respuesta que el gobierno en este momento debería de tener para responder a este asunto y limita muchísimo la solución del problema. Así que, como es un problema muy complejo, le vamos a hacer una primera pregunta a don Gilberto, en el sentido de que ¿cómo ve él que el cambio institucional que ha ocurrido en los últimos años esté afectando la situación general en que está la caficultura nacional en este momento? Don Oscar, queridos amigos y gente que nos escucha, el tema que plantea don Oscar, yo ya hoy retirado oficialmente de actividades a las cuales tuve que atender durante toda mi vida profesional, la cual empecé en el año 1950, me da la oportunidad de manifestar más bien confianza en lo que ha sucedido para poder tomar las medidas que el caso requiere y que sí tienen solución. Lo que se ha creado aquí es un desorden, y en el desorden institucional se deriva que no puede haber lo que requiere una actividad, como es la caficultura. Estoy hablando de caficultura. Aquí tiene que tenerse clarísimo el concepto de que el árbol hay que cultivarlo. Ese cultivarlo es como criar y formar hijos. No se pueden engendrar y dejarlos que sigan solos. La mayoría de la gente está creyendo que una vez que se planta un cafeto, ya él por sí solo llena sus necesidades. Empecemos por la escogencia del ambiente. El café se encontró aquí cuando se trajo todas las condiciones climáticas ideales para su crecimiento, producción y rentabilidad. Óigame bien el término, rentabilidad. No se siembra café como adorno, se siembra para obtener una respuesta económica, que a nivel del país es una respuesta socioeconómica, porque este es un cultivo que, si bien es cierto, no es perenne, es permanente. Y al referirme yo a lo permanente, quiere decir que está expuesto a lo bueno y a lo malo. Y vea si el agricultor conoce estas cosas mejor que uno y las expresa a su manera. Más concretamente, voy a decirle con respecto, hoy día está de moda todo es ambiente. Todos somos ambientalistas. Oigan lo que se decía hace muchísimos años.
respecto al café y la posibilidad de obtener rendimientos económicos. Al clima. Floraciones de febrero, cosechas que me llevan un sombrero. Floraciones de abril, cosechas 1000. Floraciones de mayo, cosechas que llevan un caballo. Si usted analiza eso en su contexto, le está diciendo cuál es el momento en que se puede obtener el óptimo rendimiento económico. Ya el clima lo establece. Si usted saca el café y se lo lleva a climas que no son los adecuados, lo está exponiendo a sufrir una serie de factores adversos, para los cuales se requiere entonces tener cultura, saber cuáles son los daños a que puede estar expuesto y no solo curarlos, antes que curarlos, prevenirlos. Los ingleses dicen, prevent is better than cure. Prevenir es lo mejor. ¿Cuál es la situación actual del daño? Más que nada de carácter económico que estamos sufriendo, que se descuidó el cultivo. Se llegó a obtener un modelo de producción que, puedo decirlo con toda propiedad, lo copió, por ejemplo, en gran parte Brasil. Cambió completamente su sistema de trabajo e incluso Brasil hoy día procesa el café con métodos casi de una tecnología casi llevada de un país como Costa Rica. El método de cultivo lo tiene y está aprovechando Brasil un producto genético que llevamos aquí de intercambio. Y digo llevamos para no ponerme yo el sombrero. Y llevamos el intercambio, llevamos Sarchí y nos dieron Catuaí. Ya antes nos habían dado Catur. Entonces, hoy día Brasil no se queja de la roya. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Los archimores cogió material genético especializado de otra especie, que es la canéfora, con resistencia a la roya y lo cruza y entonces tiene una estabilidad de producción con un daño económico muchísimo menor. Aquí hay zonas donde la gente dice, a mí la roya no me da, como creyendo que es que está trabajando muy bien. La roya no le significa un problema económico a altura sobre los 1200 metros, porque ese no es el clima para que ella actúe. Pero si usted la lleva a las partes bajas, ahí es donde verdaderamente hay que posesionarse del nombre científico. Se llama Hemileia vastatrix. ¿Por qué vastatrix? Porque es devastadora. No es ni comparable con el ojegallo. La otra cosa que ya hay que aplicar la ciencia, por eso hablo de caficultura. La roya es una enfermedad fisiológica, como decir un cáncer. Entonces penetra por la parte de abajo de la hoja, que es donde hay unas aperturas, unos poros que se llaman estomas, y por ahí la planta toma el aire, el oxígeno, respira y transpira. Entonces, si usted no conoce ese detalle, está poniéndole toda la fungicida que le dé la gana por encima y no lo penetra. Analice usted mismo la palma de su mano. Usted tiene un color y un tipo de tejido por debajo y otro por encima. Eso es una hoja de café. Entonces, a usted le suda más que nada las manos, por aquí, por el embés. Ahí está parte de los problemas. Lo otro es relación precios-producción. Cuando la producción es alta, el precio se mitiga, porque el rendimiento por área es lo que vale. Entonces, con un rendimiento por área satisfactorio, usted aguanta el vaivén del precio, que es oscilante, arriba y abajo, y arriba y abajo, y arriba y abajo. Aquí nos pasó todo lo contrario. Nos coge un material vegetativo viejo, ya había acabado su ciclo máximo de producción, y entonces se acompaña, ¿con qué se acompaña? Con un movimiento de precios de mercado que no manejamos aquí, que es una especulación de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ¿cómo es la situación? Cuando las cosechas bajan,
el producto es poco satisfactorio para la demanda, entonces sube el precio. Cuando hay muchísima producción, entonces lógicamente el precio baja. Don Gilberto, digamos, asimilando un poco lo que usted está conversando, y sobre todo el concepto de que el café no se siembra, se cultiva, me parece importante hacer una relación, un parangón entre cuando la Roya ingresó a este país y habían condiciones de mucho temor por parte de los caficultores nacionales. Pero sin embargo, voy a repetir algo que dije, una herejía que dije en algún tiempo y que creo que alguna persona la comparte, que qué dicha que nos cayó la Roya, porque eso nos permitió que se mejorara la tecnología en las plantaciones comerciales de una manera increíble. Lejos de afectarnos la Roya cuando comenzó, cuando se nos infectaron los cafetales acá, lejos de habernos causado un daño severo, más bien lo que motivó es que el agricultor se pusiera las pilas, estaba en una disposición tremenda de atender todas las recomendaciones, y más bien lo que hizo fue mejorar su plantación de una manera increíble, y ahí fue donde le perdimos el miedo a la enfermedad, pero también donde nos pusimos a dormir en los laureles, porque además eso coincide con un cambio institucional para mí quizá el más relevante de todos, que fue el que se terminara el programa cooperativo Oficina del Café Ministerio de Agricultura, con una serie de implicaciones tremendas, y que de alguna manera eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Prácticamente usted mismo pregunta y se contesta. El análisis suyo es cabal. Mire, cuando tuvimos noticia, y no voy a citar los años para no empezar a engrandecerme, cuando tuvimos noticia de que la Roya estaba afectando las plantaciones de café de Nicaragua, tomamos en cuenta algo que fue muy importante durante el quinquenio 50-55. Nosotros estábamos iniciando un programa de investigación, que nunca me cansaré de ponerlo de ejemplo máximo, con un talentoso extensionista, pero con caracteres de sabio, Carlos González Orias. Lo lleva el ministro de Agricultura, Claudio Antonio Bolio, administración volátil. Llevan a Carlos al Ministerio de Agricultura, hace el departamento de agronomía y dispara una serie de actividades de laboratorio y de campo, empezando por los estudios de suelos, que volaron todo aquello. ¿Por qué razón el Ministerio de Agricultura? Porque Carlos González había sido un hombre excepcional, junto con otros más, en el Servicio de Extensión Agrícola, la inolvidable Estica. Entonces, Estica abrió las puertas porque le sirvió tanto a la par al agricultor, que junto con él, el técnico comprendió que había una serie de problemas que resolver y que había que hacerlo ya. Este programa de Estica despertó eso, facilitó los medios y trajo las personas que empezaran a crear en nosotros la conciencia de que había que investigar seriamente. Y no solo seriamente, sino programadamente. Y se trabajó, óigame bien, este fue el país que puso la agricultura en términos matemáticos, porque todos los diseños experimentales sufrían ese proceso. Entonces le llegaba al agricultor con una verdad, no con que puede ser, no. Los datos dicen que esto, y entonces, esto abre las puertas, empezamos la investigación, pero ¿cómo la hicimos? A la par del agricultor, a la par del agricultor nos ponía no solo su terreno, sino que nos daba la plantación y nos daba la mano de obra. Y nosotros llevábamos los materiales, con los cuales íbamos, pero estábamos a la par de él para ayudarle en otros problemas. Esta convivencia es lo que no creo que se haya mantenido. ¿Y por qué le digo que no se ha mantenido? Porque ha habido aquí eventos últimamente de una importancia trascendental,
y usted separa inmediatamente a los sectores. En este problema de la roya, mi querido colega, ya no es mi alumno, mi querido colega, ¿dónde oye usted al gran productor de café manifestar preocupaciones o elevar las quejas públicamente sobre el daño de la roya? No está, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, ¿en dónde explota? ¿En dónde estalla? ¿En dónde deja al agricultor inerme? En las zonas donde el café no está en su mejor condición climática. Entonces, allá hay una lucha permanente. Llevado ahí. ¿Por qué se llevó ahí? Por la migración. ¿Dónde se hicieron los grandes cultivadores de café de las zonas bajas? Ya Turrialba, Cantón de Pérez Celedón, Cotobruz. Es gente que se crió aquí trabajando fincas de café, vio la oportunidad de hacerse propietario y emigró con los conocimientos que tenía de cómo se trabajaba aquí y fue a trabajar lo mismo allá. Las variedades de café, las de aquí, muy exitosas, se las llevó para allá. Nosotros le habíamos estudiado claramente y sabíamos a dónde sí y a dónde no. Pero tampoco le podíamos decir al agricultor, usted aquí no le va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta dilación que se da de ahora, esto no es nada del otro mundo. Esto tiene soluciones, pero como dicen, tiene que ser ya, porque si no cabe el refrán, que mientras el pasto crece, el burro muere. El agricultor está esperando, está haciendo fila en un hospital, esperando que le llegue con la solución, no que le digan que vamos a ver y que no. La roya no es la que va a acabar con la caficultura de Costa Rica. No el ajo de gallo, que es peor que la roya, mucho peor, más dañino, porque la roya ataca más que las hojas, pero el gallo ataca todo. Entonces, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que no estamos aplicando es el cómo se hace. Entonces, institucionalmente, usted se refiere al programa de investigación y transferencia de tecnología. Correcto. Este programa no es porque yo lo dirigiera durante los últimos 18 años. Este programa se inicia estando el ingeniero Víctor Pérez de jefe del departamento. Don Víctor Pérez se va a Cafesa, a la empresa privada, y quedo yo con esa gran responsabilidad. A mí que no me vengan a estas horas a decir que la roya es un gran problema. A mí me tocó trabajar 2 años y más con el volcán Irazú en plena actividad y la caficultura la levantamos con préstamos el del exterior, en donde sobresalió sobre todo aquella cabeza maravillosa que tuvo Costa Rica, Jorge Manuel Dengo, pero con gentes como el doctor Eduardo Lizano. Se nos dijeron, y a mí me tocó esa gran lucha, porque en ese momento yo era director, era jefe del departamento. Esto hay que arreglarlo, me dijo un chico College. Y mejoramos 35.000 hectáreas aquí, en la gran área metropolitana. Cuando vinieron los técnicos de la entidad financiera internacional, dijeron, aquí pasó algo. Esto no puede ser que vayan recuperando. Ahí. ¿Por qué? Porque teníamos muy claro, que en el quinquenio 50-55, un técnico de la Universidad de Hawái, traído por la AID, el doctor Eddie Fukunaga, dijo, de los peores cafetales que he visitado de México a Panamá, los peores están en Costa Rica. Los peores están en Costa Rica. Y en ese tiempo estábamos ubicados en los mejores suelos y el mejor clima. ¿Por qué cambiamos? Por los intercambios, porque teníamos el Instituto Interamericano aquí, a donde llegaban los materiales genéticos de todas partes del mundo. Allá hay un banco de germoplasma. De ahí nuestra conexión con ellos, pero había que estar en el instituto, había que ser conocido ahí, había que coger los cursos que daban ahí, había que prepararse día a día, no quedarse sentado en la galleta. Entonces, eso nos permitió intercambio de materiales genéticos. El Caturro eliminó completamente el resto de las variedades que teníamos.
¿Por qué se puso el caturra? Se cambió la modalidad del sombrío. No, nosotros tenemos los estudios hechos y ahí está claramente demostrado cómo es que funciona el sombrío. Pero el sombrío también tiene un costo económico adicional. Antes se trabajaba con leña. Hoy día la leña no sirve, estorba. ¿Por qué el caficultor no sustituye mucho el café? Porque una planta que arranca, lo que se llama un tronco, le cuesta tal vez 2,50 colones y lo va a llevar a que se lo compren y lo más que le ofrecen es 50 centavos. Entonces esa pérdida no la soporta él. El otro detalle es, Oscar, los avances, ¿verdad? La leña hoy día, el ICE, solventó el problema. Entonces, todo eso hay que estudiarlo, Oscar, hay que estar permanente en eso, no estar esperando que anochezca. No sé si por ahí voy contestándole sus inquietudes. Ahora, la parte institucional. ¿Por qué hicimos el programa cooperativo? Porque la oficina de café no tenía personal técnico. El Ministerio de Agricultura lo tenía, pero la oficina tenía recursos económicos, financieros, y el Ministerio no nos lo dio. No nos lo dio. No nos lo dio. Y lo digo para que quede bien claro. Nosotros durante 2 años tuvimos que andar pidiéndole a las casas comercializadoras, especialmente a uno superior, que nos dieran los materiales para probárselos en el campo porque no teníamos cómo comprarlos. Este programa viene, ¿por qué? Viene una situación especial de precios. Estando un chico en el poder, un caficultor, vio una posibilidad y entonces Álvaro Jiménez Castro era el director ejecutivo. Redacta un programa, un convenio, y inicialmente se llamó plan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La oficina de café nos dio recursos, y el costo de la investigación y la transferencia de tecnología la asumió el agricultor. Nosotros no teníamos una finca donde experimentar. No la tuvimos hasta mucho tiempo después y esa finca de 6 hectáreas no se adquirió primeramente nada más para poner un beneficio. ¿Por qué yo insistí en que se me comprara por lo menos una finca pequeña? Porque yo tenía que recibir los materiales genéticos que me daba el ICA, pero tenía que ponerlos en fincas de particulares. ¿Qué me pasó con eso? Que cuando empezamos a trabajar con variedades pequeñas, braquísticas, lo primero que hicieron los agricultores fue robarnos la semilla. Nos quitaban la cosecha y no podíamos medirla. Entonces, por eso, ahí hicimos lo que se llama SICAFé. Hoy, un día de estos, tuve una amargura personal. Y aprovecho para decirlo. En una forma despectiva, una persona que ni siquiera es de este país, en una forma despectiva, me dijo, cuando usted estaba ahí, yo supe que usted afuera, me dice, cuando yo vine aquí, yo oí hablar de SICAFé, dice, yo no estaba acostumbrado a oír sus términos, ya me explicaron qué era, y ahora vuelvo, entonces yo lo que no encuentro es SICAFé, sino... Bueno, Gilberto, estábamos hablando de la situación en términos generales, de lo que se había logrado avanzar con lo del SICAFé, de que usted había solicitado que le autorizaran la compra de una finca y usted estaba exponiendo las razones por las cuales usted quería tener eso en una finca independiente y no en las fincas de los productores, pero me parece que de ahí en adelante se generan algunos problemas que nos llevan tal vez al cambio institucional más grave, que fue cuando se elimina no sé qué fue lo que pasó exactamente, tal vez usted nos puede ilustrar. Yo en ese momento no tengo conocimiento pleno de qué exactamente pasó, y entonces de ahí pues ya saltamos a una situación muy diferente, que es la que nos lleva a la situación actual. Sí. No sé, don Gilberto, si usted nos quiere comentar un poquito de ese cambio, de que se sucede esa situación y qué es lo que tenemos hoy día. Correcto. Yo puedo darle parcialmente respuesta a estas inquietudes, que las comprendo perfectamente bien, pero yo también tengo mis razones
para no ahondar en los problemas. Don Oscar, yo me retiré a mediados del año 1984 y todavía quedó listo todo para seguir avanzando algo más. Me retiré muy convencido de lo que habíamos logrado. Habíamos logrado, no me estoy poniendo flores en el ojal, me han dado muchos reconocimientos, pero yo hablo en plural porque éramos un equipo. Destaco sobremanera la colaboración, la participación y sin cortapisas que siempre dio el director ejecutivo de la Oficina de Café, Álvaro Jiménez Castro, mi compañero de estudios y de graduación profesional, pero también un hombre muy comprometido con el avance de la caficultura costarricense, especialmente porque él tenía que dar la respuesta a los medios internacionales. Yo era responsable de tener el conocimiento y la respuesta de los medios científicos y tecnológicos ubicados especialmente en América y que nos ayudó mucho la gente de los Estados Unidos y también Portugal. Con respecto a lo que logramos, no puede haber mayor satisfacción para mi equipo el haber dejado al país ubicado en el país que tenía la mayor producción por área del mundo. ¿Cómo se explica usted que un país que en aquel momento tenía más o menos de 87.000 hectáreas o a 90.000, llegara a superar en mucho lo que se producía en África o en Brasil? O a Colombia, que es el señor y padre de la caficultura y especialmente de la calidad. Bueno, entonces, esa satisfacción, ese orgullo tan grande, estaba acompañado por una manera muy propia mía de pensar. Hay que tener al productor en la máxima producción para que tenga recursos como sostenerse con la baja de los precios. Lo que he visto últimamente es todo lo contrario. Se baja la producción, drásticamente el rendimiento por unidad de superficie, a tener uno de los más bajos que tiene la historia de la caficultura costarricense. Y también se bajan los precios. Entonces yo me he puesto a preguntarme, si se hubiera mantenido el alto rendimiento que teníamos por hectárea y hubiéramos aprovechado la bonanza, ¿cuánto dinero hubiera ingresado a este país? ¿Cómo estarían los recursos para seguir investigando y transfiriendo tecnología? Además, mi querido profesor, algo que usted también nos ha enseñado todo el tiempo. Si usted tiene una planta vigorosa y fuerte, bien atendida, obviamente es un individuo que no fácilmente se va a enfermar y entonces en esas condiciones la situación del arroyo hubiera sido diferente. Es muy puntual lo suyo y véalo, por más que sí hable de rendimientos por área, siempre este programa sustentó como principio básico la calidad y está demostrado. ¿Quiénes están ganando premios elevadísimos y reconocimiento elevadísimo? Pequeños productores, ¿a dónde? En los lugares donde verdaderamente el café debe estar. A mí me dicen, para hacer un chiste, que por qué es que toda esa gente de Tarrazú y Frailes y todos esos lugares alrededor son tan sapricistas. Pues tienen que serlo, señor, porque ayer el café lo recolecta morado. ¿Qué indica eso? Que ese fruto y ese grano y esa semilla van en las óptimas condiciones. Vea el otro problema que tenemos, es una actividad permanente. El agricultor, el costarricense, no le ayuda al agricultor de café. Y véalo en la demanda principal, la recolecta. Usted trae gente de afuera, digamos, no voy a citar país, de afuera, a recolectar café. ¿Qué es lo que traen en la mente? Llenar el canasto, ojalá hasta con piedras. Llenar el canasto y vaciarlo. Ellos lo que vienen es a ganar dinero. No están pensando en lo que aquí se exige, que tiene que ser maduro, que tiene que ser un vino. Ay, no, él le echa hasta las hojas. Entonces, como la mano de obra
no existe aquí, hay que aguantarse lo que viene. Entonces ya ahí hay un principio que afecta la calidad, y es que los frutos, no todos los frutos van con la óptima maduración que se requiere. Empecemos por eso. La otra situación es que al tener altas producciones hay alta demanda de mano de obra. Bueno, esa gente viene, hay que ubicarla, hay que alimentarla, bueno, es un recurso comercial. Pero una vez que terminan las recolectas, no se van. Y yo le he hecho números, ¿cómo se van a ir? Si mientras allá, en un país, digamos, vecino, los compatriotas de Pastora, y le enfatizo, de Pastora, les cuesta conseguir un salario, y usted ha vivido mucho allá, de $1, aquí le pone un banquito y pone el chiquito y la señora a recolectar café, en Caturra. Y aquí entonces están ganándose de $4 a $5 por día por la familia. Entonces, ese que vino casi muy indigente, manda remesas a su país. Entonces, vea usted las dificultades que hay. Que se ha hecho algún estudio, no lo conozco. Yo me retiré muy confiado, me dediqué a la docencia y me dediqué a la consultoría, casi sin ponerle precio. Pero no volví y no quiero volver a ningún sitio en donde se me diga, ¿por qué viene aquí? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué dice que esto no sirve? ¿Por qué esto? Porque en la mayoría de estas instituciones hay gente muy amiga, amigos no, pero muy de mi círculo, y hay muchos exalumnos. Entonces, mal haría yo en convertirme en un Pelé de la caficultura. Venir a decirle ahora a Neymar, para ponerle un brasilero, cómo es que tiene que jugar. No, si se puso zapatos, si se puso uniforme y se metió en la cancha de fútbol, tiene que saber patear la bola. Son los recursos de él. Yo tuve que aprender también. Entonces, el fútbol que yo jugué, ya lo jugué. Ahora yo soy un espectador. Que veo lo bueno y lo malo. Ahora, eso es según el cristal con que lo miro. Entonces, aquí lo que sucede es que muchas veces, como dice el campesino, usted se quiere rascar los piojos con el sombrero puesto. Lo primero que se hace en un problema como este, que sí tiene solución, es que se hacen unas tremendas discusiones, que quién tiene la culpa, que por qué se vino esto, que esto no había haber sido así. Se les está olvidando que hace 4 o 5 años el ojo de gallo despedazó toda esta zona. Ahí estamos. ¿Qué tiene solución? Claro, ¿qué es el problema? Que hay que darle formas de trabajar que le permitan al agricultor volver a tecnificarse. La tecnología que yo dejé, como lo dijo una vez un dirigente cafetero, dice, es extraordinaria, pero para muchos resulta cara. ¿A quién se le ocurre que porque a un hospital se le pone un desfibrilador, no, que mejor que se muera de cáncer porque eso es carísimo? El avance tecnológico no es para producir más, no para elevar el costo. En esa situación, Oscar, yo sí creo que es absolutamente necesario que se reúnan, que se pongan de acuerdo y que definan las cosas. Si tuviéramos a base de un programa, un éxito tan grande. Perdone que lo interrumpa Sí. en algo que me llamó la atención de lo que usted acaba de mencionar, don Gilberto. Usted dice que de alguna manera buena parte de lo que hay que hacer es volver a transferirle tecnología al productor. Sí. Que el productor se tecnifique para poder incrementar sus rendimientos y estar en mejor capacidad de combatir la roya y hasta los malos precios. Eso es lo que hablamos. Sí. Ok, pero eso, el problema más serio es cómo hacer esa parte, porque mire, por un lado se tiene supuestamente, entre comillas, resuelto el problema financiero con lo del fideicomiso.
o se tendría resuelto cuando esté. Se supone que se le dio y se le dieron insumos al productor para que atendiera sus necesidades inmediatas. Pero el problema es ese. El problema es que inclusive no solo con dinero, si ese dinero no está bien invertido, no está bien utilizado, lo que van a hacer es generar un montón de cadáveres cavando su propio hueco y usted lo sabe muy bien. Correcto. Entonces, esa parte tal vez es la que me parece medular. Yo no sé si a usted se le ocurre alguna forma de cómo podría eso resolverse. Ya la tengo. Ok. Ya la tengo. Y es reciente. Uh-huh. Mire, yo dejé los servicios del servicio público, los servicios profesionales, y entonces me fui, iba directamente para continuar con más tiempo en la universidad, pero me llamaron para que programara y pusiera en ejecución un programa, óigame bien, de dinero que prestaba, dinero extraordinariamente barato, por no, ustedes los que saben de economía le llaman blando, igual, yo digo barato, que daba la AID. Incluso una parte de esos recursos era un préstamo, pero una gran parte era lo que llaman ellos una donación. Ahí va para que compre lo que quiera y no le vamos a pedir la advertencia. La advertencia. Sobre esta donación no le pedimos cuentas, pero sobre el préstamo, nos dijeron en la idea, sobre el préstamo, $1 que deban tienen que pagarlo. Y cuando hubo carencia de pago, la federación, que era la responsable de las deudas que tenían las cooperativas, tuvo que pagarle al AIDE la plata que había prestado. Porque en los Estados Unidos un préstamo está controlado por el Departamento de Tesoro. Bueno, para que sepa. Nos dan esa plata. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me reuní con un grupo muy, muy pequeño de muchachos que escogí. Pero tenía también asociados todos los técnicos que trabajaban en las cooperativas. ¿Qué hicimos? Parcelas demostrativas en pequeños productores. Le pedíamos un máximo de media manzana. Máximo. Generalmente trabajamos con un cuarto de manzana. Se lo eliminábamos, se lo financiábamos. Don Oscar, 3 años después, óigame bien el término, la Federación de Productores, yo no lo llamo productor, de caficultores, la Federación de Cooperativas, por primera vez en su historia, ocuparon el primer lugar como exportadores de café de Costa Rica. Y obtuvieron los mejores precios por calidad. El programa de mejoramiento de los cafetales duró 5 años y medio. Estaba programado para más. Y entonces también después nos dijeron, diversifiquen, donde ustedes consideran que te puede tener otra alternativa, pensando en tener un cultivo que no requiera la mano de obra difícil de conseguir como la recolecta. Entonces, a las zonas esas intermedias, especialmente Turrialba, ¿sabe qué llevamos? Macadamia. Nos asesoramos, fuimos a Hawái. Personalmente recorrí todo el estado de California y Hawái, viendo cómo se cultivaba macadamia, cómo se financiaba. Ahí están los informes, pagado todo por la idea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No vaya muy largo, don Gilberto. Yo fui una víctima de ese esfuerzo que ustedes hicieron. Mi tesis de graduación de la universidad, precisamente, es en macadamia. Es para que vea usted. ¿Por qué macadamia? Se solucionaba el problema. El árbol bota la semilla, usted lo sabe en su tesis, el árbol bota el fruto y la semilla cuando está óptimo. ¡Tum! Nadie se le quita. Entonces usted manda a cualquiera a recolectar nada más, a juntar la basura. Entonces ya no hay que jalar canasto. Y un precio altísimo. Teníamos el mercado de toda la costa. Tuvimos tanto éxito con ese programa, que de Hawái le jalaron el aire al AID. Y le dijeron, nosotros somos un estado de la Unión.
y usted está cogiendo plata de nosotros para financiar la competencia. Mírenlas. Ahí fue donde se dijeron, ya no más. Entonces cogimos lo que nos quedaba de plata y mejoramos el procesamiento. El procesamiento. Y que es la otra cosa que aquí molesta y preocupa. Yo le enseño a usted las estadísticas de cómo nosotros llegamos a dominar, desde cómo se fertiliza, cuál era la fórmula, cuáles eran los efectos que se daban, cuánto costaba. Y le dijimos al agricultor, si usted tiene una cosa hecha estimada en tanto, esto es lo que tiene que aplicar. Si usted tiene una, todo está, es decir, es que no leen, todo está, y está en los documentos que están archivados en la biblioteca del Instituto de Café. Ahí tiene que estar porque yo hacía informes mensuales, anuales, y hacíamos lo que se llama un manual de prácticas de cultivo. Yo no sé si lo habrán seguido, perdone que le siga. Entonces, ¿qué pasa, Oscar? ¿Qué pasa? No hay que inventar nada. Ya yo sé que revisaron, yo sé que revisaron, porque aquí vinieron a pedírmelo, el programa de financiamiento que estableció, ahora lo hizo por medio de un fideicomiso que manejó Birsa. Era un fideicomiso. La idea, y nos pusieron también un grupo de especialistas en mercadeo y economía de una agencia de Puerto Rico, que la teníamos nosotros ahí controlando y supervisando los préstamos y todo. En esas circunstancias, no hay, por eso le digo yo, se están rascando los piojos con el sombrero puesto. Ahí están ¿pero qué es? Lo que se ha perdido es el contacto directo y permanente con el agricultor, sin importar el tamaño. Nosotros le damos tanta asistencia a Cafesa, como se la damos a la cooperativa de Agua Buena, una cooperativa. Pero también a un temor que no sé de dónde surge ni por qué, de que se puedan comprometer con el hecho de que tengan que conseguir un equipo técnico para que realmente le dé respuesta al productor. Es que ahí es donde está. Yo no sé por qué es. Parece que para el gobierno pensar en hacer una inversión, que en este caso casi que sería como construir una carretera, o un puente, o un puerto, o mejorar un aeropuerto, en términos de infraestructura, en este caso, yo creo que se requiere de algún esfuerzo por tener un equipo técnico que tal vez no sea muy grande y que además pueda hacer eso mismo que ya usted hizo, que sería conformar un equipo con los técnicos que tienen las cooperativas, etcétera. O sea, de alguna manera se conforma algo que realmente sea un equipo y que vaya, pero no a usted sabe muy bien cuál es la situación de las agencias de extensión agrícola del ministerio, bueno, un momentito, que ya la gente se está pensionando y ni siquiera los están sustituyendo. un momentito. Sí. Vea, esa observación suya, yo tengo que estar muy listo con las preguntas suyas porque inmediatamente tengo que abrir el libro a la memoria. Ajá. Hubo un ministro, en mala hora, un ministro de Agricultura, de una determinada administración, que llegó al Ministerio de Agricultura con un solo propósito: reducir al máximo la planilla técnica. La planilla técnica. Y no estoy diciendo ninguna mentira. Yo le puedo enseñar aquí un documento de un trabajo que publicó el ingeniero Alexis Vázquez, refiriéndose a lo que pasó ahí. Entonces, si usted va todavía al Ministerio de Agricultura, plaza que se pensiona o que no se repone. En esas circunstancias, aquel esfuerzo maravilloso que tuvo Extensión Agrícola fue maravillosa porque el financiamiento lo daban los Estados Unidos. Yo fui favorecido con eso, porque oiga qué cambio hicieron. Un ministro de Agricultura: deme el servicio de extensión agrícola, le dijo Azteca, y llévese la investigación de café. Ahí estuvo el proyecto 23 de investigación en café, ¿verdad? Y durante 5 años nosotros teníamos el acceso a cualquier universidad de los Estados Unidos, a cualquier banco de germoplasma, llamábamos a la gente de Hawái. Esa fue la época de oro de este programa. Ahora, usted me citó en algo más. Personal sobra. Yo en este momento sé que el Ministerio de Agricultura tiene un grupo de técnicos dando asistencia técnica.
No sé dónde están ubicados. Conozco a una persona que es el ingeniero Luis Zamora, que también fue director de Cicafé. Ahora, para mí el error más grande, y hágale números, el error más grande que se cometió fue haber quitado el programa. Era un programa de un éxito total, pero los egoísmos privaron sobre lo que es el sentido común. Los egoísmos privaron sobre lo que es el sentido común. Como el Ministerio de Agricultura iba con ese plan de eliminar plazas y de eliminar personal, entonces dijeron, si esto es café, pues que en ese tiempo la oficina, que si esto es solo para café, que esa institución asuma la responsabilidad de todo. Y entonces la oficina de café dijo, la verdad es que si nosotros ponemos la plata, ya, tráigalo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros trabajamos, los técnicos que yo tenía, los tenía ubicados en las agencias de extensión agrícola. El extensionista llegaba y decía, hay un problema en tal parte, hay un problema en tal otra parte, venía, ayúdame, hay que hallar. Pero al mismo tiempo le conseguía a uno el contacto para que uno pudiera... ¿Qué es lo que falta ahora? Parcelas demostrativas. Yo llegué a preguntar, ¿en dónde están las parcelas regionalizadas para prueba de cultivares? Cultivar me refiero a la parte genética. No me dieron respuesta. No me dieron respuesta. Yo les dije, mire, ¿cómo es posible que ustedes vean esto? Cuando nosotros hicimos claramente la sustitución de todo el café típica, porque precisamente teníamos el elemento ahí puesto para aquí la parcela demostrativa. Aquí está lo que usted tiene, aquí está lo que yo le traigo. Entonces, ahora me dice, que tiraron, ahora se ve mal la roya. Por supuesto, antes teníamos el café sembrado a 2,5 por 2,5 metros. Hoy día lo sembramos a unos 68 por 84. ¿Verdad? Entonces pasamos a tener una exposición plena, con las plantas pequeñas, pero el desarrollo es plagiotrópico, es hacia los lados, más que hacia, no es a los lados. Entonces hay una cubierta total de área foliar. Claro, ahí hay más fotosíntesis. El que está ahí tiene que estudiar. Y si no estudiar, hay que ponerlo a estudiar. Y si no acepta, hay que botarlo. Porque ahí, en un centro de investigación, usted tiene que tener biblioteca y estudiar todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Aquí por debajo donde están los tomos, eso lo hablamos, ¿verdad? Claro, en esa brutalidad de área, pues entonces la fotosíntesis es muchísimo mayor. Y la elaboración de materia es muchísimo mayor. Lógicamente, si hay más hojas, tiene que haber más roya. Entonces, ¿por qué se asustan? Pero ¿qué es el problema? ¿Cómo me explican a mí que teniendo más del 80% del área cafetalera de Costa Rica, con un mínimo de 6.500 plantas por hectárea, estemos sacando los rendimientos que estamos sacando? ¿Cuánto es lo que está produciendo cada cafeto de Caturra en esas condiciones? Ahora, si ese es el rendimiento, ¿por qué están hablando ahí que es muy cara la tecnología? ¿Cómo va a demostrar que le están poniendo el abono que requiere, los elementos menores que requiere? ¿Cómo me están garantizando de que le están cuidando las enfermedades? ¿Qué es lo que pasa? Que no le puede dar ningún rendimiento porque ya el árbol agotó su vida útil. Entonces, eso sería como que me llamaran a mí a jugar otra vez basquetbol. Eso es el caso. Por eso le digo. Por eso le digo que no se fijan en las situaciones que hay. ¿De qué se está quejando la caja? Que va a tener un montón de pensionados viejos. Y que esos viejos, como no producen, son solo gastos. Eso es lo que le está pasando al café de Costa Rica. Que está envejecido y que en vez de producir ganancias, produce pérdidas. Ahora, estos pequeñísimos productores de esta zona baja, corta el cafetal. Ahora sí le dicen que lo corte. Pero ahora tiene que cortar todo el cafetal.
Los hawaianos nos enseñaron cosas muy prácticas, don Oscar, y usted es un profesional, afortunadamente, y de los buenos. El hawaiano trabaja con metodología americana. El americano, usted lo sabe porque usted es producto de eso. Trabaja a base de números, a base de estadísticas. Si usted está trabajando tantas horas y no hay rendimiento, ellos se lo miden. ¿Cuál es la forma que tenemos nosotros? La poda sistemática. Usted tiene, en esta zona, cada año hay que quitar una hilera. ¿Pero cuáles? Es de 5, dice, 1, 3, 5. Entonces usted siempre tiene una quinta parte podada, pero no está gastándole nada. Usted tiene una parte de 4 años, ya no le hace porque la va a cortar. Entonces se fija de 2 a 4. Ahí mete todo el esfuerzo. Pero usted le da una producción. En este momento, yo se lo garantizo, que la gente que tiene aquí, en la gran área metropolitana, café, si no tiene un rendimiento de 25 o 30 fanegas por hectárea, no, si tiene préstamos no los paga. ¿Quiere verlo reflejado? ¿Quiere verlo reflejado? ¿Cuántas cooperativas han quedado? ¿Cuántas hay en este momento? ¿Sabe? Hay una líder de ese movimiento. Ahí está don Guido Vargas y ahí está doña Ciña Chávez, que es viceministra. ¿Cuántas cooperativas teníamos? ¿Cuántas quedan hoy día? Lo otro, revíseme esta área, don Oscar. ¿Cuántos beneficios de café hay? Heredia no tiene uno solo. En cambio, lo vuelve uno para atrás y se pone a los domingueños. O canciones, qué linda Heredia cuando recogen el grano de oro. ¿Ahora qué? A otros llegaban y decían Santo Domingo. De este aroma sí me acuerdo. Puros cantos. Sin embargo, vuelvo a mis majaderías. Lo dijo Isaac Felipe Sofeifa. Nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Nosotros estamos aquí a 1 metro de que amanezca. Pero señor, pónganse de acuerdo. El Ministerio de Agricultura tiene de sobra, tiene una institución de investigación, tiene un instituto de investigación. Entonces las cosas, no, el Ministerio de Agricultura no tiene que ver nada. Ese no tiene que ver nada. Ya te cogieron la primera plata de un fondo de salud animal. ¿De dónde cogieron la otra parte de la plata? De OIRSA. Ahora, claro, como el daño ha sido muy grande, pues juntaron plata hasta de Perú. Pero entonces ahí viene otra cosa. La toma de decisiones y reuniones aquí y reuniones allá. Las Naciones Unidas del Café. Ahora tenemos otra cosa. Ahora tenemos otra cosa. Costa Rica cometió en el tiempo pasado un error espantoso. Y es que se salió cuando no había cuotas de producción. Ahora la OIC pone. Pero entonces ya no lo canso más. Creo que me entusiasmo y me excedo. La conclusión mía es que ahora sí tienen que demostrar las instituciones tienen que juntarse rapidísimamente, si no lo han hecho, con cooperativas y con todo, porque me preocupa muchísimo que hay investigación avanzada y de primera línea en el sector privado. Hay laboratorios y hay un esfuerzo. Usted tiene un caso concreto, se lo voy a poner para que vea. Starbucks compró 500 hectáreas con beneficio, pero Starbucks dice, usted trabaja con la tecnología que yo le digo y yo le pago el precio que usted me pide. Ya está, no quiero nada con nadie. Entonces, ¿de dónde coge los materiales genéticos? ¿De dónde coge la base para contrarrestar con genética los daños de las plantas? ¿De dónde sale? No está saliendo de las instituciones del Estado. Y Starbucks es un caso. Hay otras instancias del nivel hasta internacional. Yo lo conozco, sí. Y usted sabe, entonces quiere decir que está avanzando más lo privado, que va por un sector muy poderoso, sin importarle un carajo lo que le pase. Es más, posiblemente van a decir, entre menos haya, más me sirve. Entonces, preocupado como si tendré que seguir hay un trabajo, incluso muy serio, de la Universidad Nacional, que ve los problemas de la cauterización.
el problema que yo dejé establecido con las variedades pequeñas y la densidad de siembra es que si no se usa la tecnología, no sirve. Ahí está demostrado. ¿Quiere ver un caso parecido? Se lo voy a poner en zootecnia. Usted no puede pretender tener vacas Holstein comiendo solo zacate. Se secan. Las otras plantas estaban acostumbrados a que cogían la vaca y la tiraban al potrero, la traían y ordeñan. Todo tiene todo. ¿Qué pasó? Llegó un momento que lo que llaman se secó esta condenada. Entonces le cogió la vaca vieja y ya no tenía leche. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí el agricultor también tiene una responsabilidad primaria muy grande. Cuando los precios subieron, no quisieron tocar las matas, no quisieron tocar los árboles de café, no los quisieron tocar. Ay, Dios guarde, ese copete vale tanta plata. Entonces, ¿qué pasa? Que la plata que generó ese boom de precio, lo ocuparon para llenar otras necesidades que no eran las necesidades del cafetal. Y hoy día, como dicen, ni pe ni pa, no alcanza ni para uno ni para el otro. Yo no sé si me equivoco en la apreciación de lo que le voy a decir, don Gilberto, A ver. pero lo que usted manifiesta, ni más ni menos, es que hay un vacío que tiene que ser una responsabilidad primaria política del Poder Ejecutivo, en el sentido de que yo creo que estamos ante un problema que tiene que tener dos elementos. Uno, soluciones prácticas de sentido común y, como dice usted, y que están disponibles. No estamos descubriendo la fórmula de la fórmula acá. Y han demostrado su eficiencia. Y dos, que es el cómo, como decía usted al principio. Y el cómo es que hay que conjuntar la gente, hay que capacitarla, hay que inducirla para que haga las cosas como tienen que hacerse. El problema financiero no resuelve esta cosa si no tiene el componente tecnológico a la par. ¿No? Y tampoco van a poner la plata. ¿Me permite una observación? Por favor. Para concluirle. Por eso le digo yo uso mucho los adagios campesinos. Es que yo viví ahí y me sigo sintiendo incorporado a ese sector. ¿Por qué razón, Oscar? Usted fue mi alumno y me oyó explicarle ciencia con lenguaje científico, tecnología con lenguaje tecnológico, y también le expliqué cómo a la hora de transmitir los conocimientos usted tenía que hablar como los campesinos. Correcto. Yo llegaba a los campesinos y le entendía cuando me decían hay que chusear. Yo le decía, yo no le iba a llegar a decir, mire, hay que hacer un corte a bisel para cortar la pivotante. No. Le métale chuzazo, pero hágalo inclinado así. Después los términos de ello. ¿Qué es lo que pasa? Sigo yo con mis grandes preocupaciones, Oscar. Mientras el pasto crece, el burro muere. Oiga los precandidatos, los candidatos a ocupar la presidencia de la República, y oiga los candidatos a ocupar puestos en el Congreso. ¿Cuál está refiriéndose concretamente a la crisis de la producción agrícola? Muy pocos. Prácticamente ninguno. No, hay algunos que sí. Pero ya concretamente. Bueno. Ahora el Colegio de Ingenieros Agrónomos va a hacer un panel extraordinario. Pero ¿qué pasa, Oscar? Ante eso, la misma banca estatal tiene que poner sus condiciones. De aquí a que haya un nuevo gobierno, ¿qué pasa con el café? Ya están las recolectas. Sí, correcto. Ahora, ¿a dónde está? ¿Dónde está el equipo? ¿Quién va a ganarse la confianza del agricultor? Y oiga, le digo, la confianza, ¿sabe por qué? Porque sí, le insisto, se perdió. ¿Y sabe por qué le digo que se perdió? Acabamos de celebrar un evento que es único para Costa Rica, único para Centroamérica, que no lo ha logrado México, que solo Colombia lo ha logrado y Brasil, es tener el Congreso Científico Mundial. Científico, se llama ASIC, Asociación
Científico Internacional del Café. Vienen las más altas, la mayoría son premios Nobel. Pues ahí, en 3 oportunidades, yo he tenido que llevar los detalles de qué es lo que se ha hecho en Costa Rica. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque aquí está, para eso, yo creo que yo para eso le enseñé a usted. Usted me lo mostró. El resumen. Bueno, muy bien. Ahí usted vio esta conferencia. No sé, don Oscar, discúlpeme. Aquí están los 50 años. Aquí yo relato los 50, aquí están todos los datos, aquí no hay mentira de nada. Aquí están los catimorios y las producciones. Los catimorios y las producciones. ¿A dónde está esa semilla? ¿Sabe qué hicieron? Lo que teníamos, como vino esta exigencia a la oficina y la finca de la oficina, lo cortaron. Bueno, eso ha pasado con varios otros cultivos. No se asuste. No, entonces ya eso no da susto. Para concretarle, mi gran preocupación está en de ahora la gente sabe que el rollo ya está. Entonces ahora la preocupación es recolectar el café, porque en Costa Rica así somos todos. Que Pinto no servía para nada, que esta selección es un desastre, que este y que el otro. Ahora, estadio lleno, ya llegaron los primeros 13 millones de dólares, ahora es plata para todo. Ahora ya todos los problemas, ya Pinto fue a escoger los hoteles y a Brasil, ya se le ganó a México. Claro, cuando uno monta un buen caballo, gana cualquier carrera. Ya se le ganó a México aquí después de 21 años. Bueno, entonces, yo hice lo que quiere hacer Saborío ahora. Saborío dice, ya no más, porque metió el gol de oro de su vida. Metió el gol para eliminar a México después de 21 años, lo metió en el Estadio Nuevo y lo metió con la selección. Claro, Estados Unidos lo tiene allá, ¿verdad? Entonces ya se retira a tiempo. Él lo dice en el periódico. Eso fue lo que hice yo me retiré. No. Entonces, me dicen, claro, anticipado a eso, ya pensionado, me declararon parte del patrimonio cafetero. Prácticamente me enterraron en vida, me metieron ahí a un cajón, está bien. Pero, don Oscar, vea el problema. No lo mire tan negativo, don Gilberto. Esa parte del patrimonio que usted habla no es meterlo entre un cajón, al contrario, bueno, es hacer esto que estamos haciendo en este momento, es enriquecer la opinión de los productores, la opinión del sector público, la opinión de todas las personas que tienen que ver con esta actividad, para ver si de una vez por todas les abrimos los ojos y se ponen a ver las cosas en la dimensión que tienen que verla. Es muy preocupante porque por una razón, el café sigue siendo, hay algunos estadígrafos y estadistas. El café ya no importa, es que como el sexto lugar del Producto Interno Bruto. Porque hay un ministerio de Industria y Comercio, en donde todo el gran esfuerzo es la plata, los impuestos lo está pagando el café. Claro, al café el Estado. ¿Saben lo que hizo el Estado? Privatizó el Instituto de Café. El Estado no tiene representación. El Estado le importa un carajo. Ustedes quieren ser los dueños de ustedes mismos. Bueno, eso no es de extrañar. Así le pasó al cultivo del banano, el más tecnificado del mundo en este momento. Así le pasó al azúcar. Así están las producciones concretas. Ahí está. ¿Qué más fuerza tiene Dos Pinos? Vea la fuerza que tiene Dos Pinos, que va un candidato a vicepresidente. Entonces, ¿qué le importa a Dos Pinos la Cámara de Productores de nada? O el Ministerio de Agricultura. No, hombre, si tienen sus propios servicios de vigilancia y de veterinarios y todo lo tienen. Y pero están asociados, están juntos. Aquí para mí el gran problema es que se volvió a hacer una división muy sustancial entre lo que es cafetaleros. El grande, el pequeño y el mediano. Hay de medianos tirando por arriba y hay medianos tirando por abajo.
Pero vea usted el problema que hay, que en vez de aumentar el número de cooperativas se ha reducido drásticamente. ¿A dónde empezó la debacle de las cooperativas? Porque las mismas cooperativas quebraron la federación. Ahora, ¿cuántas se quedaron y por qué? Hasta los que se quedaron, ahí acaban de estar celebrando victoria. Pero Victoria nunca quiso ser de la federación. Estuvo un tiempo mientras cogía una plata ahí de un préstamo que estaba en quiebra, lo logró y pagó Naranjo. Pero a Naranjo le sale a la par, ¿no?, un caficultor con salchimor, obteniendo el mayor precio de café que nunca ha obtenido esa zona y que no lo ha tenido la cooperativa. Es decir, no hay una autoridad. Y entonces yo no sé si eso le correspondería a planificación nacional. No. Tiene que haber un ente, el Estado, que diga, esto es Costa Rica, bueno, este es el sector privado, pero a ver, ahí viene el movimiento cooperativo celebrando con bombos y platillos todo muy bien. Pero entonces demuéstrelo. Este sector, el sector de café está en crisis. Y entonces me dicen, en este momento hay tantas hectáreas. No me saques ese cuento. Hay tantas hectáreas. Ya que grave. Hay tantas hectáreas. ¿Cuánto es el café que está registrado? Tanto. Hágale el promedio y se dará cuenta que el promedio del pequeño productor no es más bajo que el que aparenta. ¿Y sabe por qué? Porque el rendimiento que tienen los grandes, digamos, empresas como la familia Vargas, está muy por encima de ese rendimiento. Entonces, claro, lo junta todo y claro, como dicen, usted pone 10 aquí y pone 5 aquí, entonces le da 7,5. Sí, no, así no se pueden interpretar las estadísticas. Y además, con eso que usted estaba diciendo, me parece que tampoco hay que salir a buscar las cosas muy largo. No es que planificación, es que es el Ministerio de Agricultura, ese es el que tiene que ser, si para eso se crió y para eso está ahí. Lo que pasa es que se desentiende adrede de todas estas cosas como si ya estuvieran solucionadas, como si no tuvieran problemas, y entonces de ahí usted se explica el por qué el agricultor se siente que el Estado lo abandonó, lo dejó a su suerte, y realmente no se están haciendo las cosas que tienen que hacerse para ayudarle a ver si supera los problemas y de una vez por todas se incorpora nuevamente como un pequeño empresario y realmente a generar su propia riqueza, ¿verdad? Para finalizarle, yo le hago a usted una instancia. Perdón, y lo último, perdón antes de que se me olvide, porque para ahí iba, no terminé la idea. Usted decía que si era planificación. Yo creo que tiene que ser agricultura, pero por favor, que no sea comercio exterior. Oscar, búsqueme aquí en el índice. ¿Sí? Ahí el capítulo es concretamente de Álvaro al final, para que tengas una idea de cómo está el sector y cuál es la crítica de él. Me interesa sobremanera tu criterio al respecto. Es en las últimas páginas. Bueno, sí, habría que analizarlo para poder, digamos, darle una porque dice que el futuro del café en Costa Rica, de que a nivel mundial la actividad es cíclica. No, es que el último capítulo se refiere a la reforma a la estructura y a la legislación cafetera de Costa Rica. Dice nuevas opciones para los caficultores nacionales. Debe reconocerse la capacidad empresarial del productor nacional, se debe mejorar la liquidez de los productores costarricenses, casos en que no se les paga el café a los productores costarricenses, también se continuará con el sistema de liquidaciones, urge reformar la ley número 2762 de 1961, reforma las normas sobre liquidaciones, reforma los procedimientos usados en las liquidaciones finales, mejorar los controles de los precios del café de exportación, se deben actualizar los controles hoy desactualizados, mejorar el control de los precios del café de consumo nacional, reformas a la zonificación cafetalera de Costa Rica, que tiene mucho que ver con lo que usted estaba hablando sobre esos temas. No, ahí termina. Lo que pasa es que usted me dijo desde un principio
que inclusive Álvaro te había confesado que él en la parte esa de tecnología, No, ya no. eso, él no se había metido No, acá en él esta cosa. no, es que él nunca, Ok. el que nunca trabajó eso. Pero esa parte es, me parece, donde tenemos los pies hinchados Ah, sí. para que la cosa realmente pueda salir del bache. Para salir lo que Álvaro está indicando. Aquí toda esta parte institucional es importante. Lo que está Álvaro estableciendo aquí es que el Instituto de Café no está cumpliendo en nada. Es muy grave. Él agarró contra el Instituto de Café y lo señala con una gravedad terrible. Terrible. Incluso cosas ahí increíbles de que suceda. Cállate de espaldas, Oscar. Que los ingresos, me dijo la auditora, y le quitaron hasta las parcelas demostrativas que yo había puesto. Entonces, digo, ¿qué es lo que vengo a ver aquí? Hay un montón de estacas marcadas. Y entonces, para eso voy yo, me voy al cementerio de Arlington. Bueno, es muy grosero, pero digo la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Entre el 64 y 65% del presupuesto del instituto lo gasta Cicafé. Y ver los informes de Ronald. Es más, Ronald es un director de un instituto que nadie lo toma en cuenta. La respuesta a Cicafé, a la reunión de ASIC, no dijo nadie de los sectores. Celebraron la semana sin Café, la celebraron una semana antes de inaugurar esta conferencia. Yo creo que estamos, ¿no? Bueno, yo creo que hemos cubierto la generalidad en la forma en que queríamos, sin entrar, digamos, a analizar o a profundizar mucho en detalles, como habíamos hablado de que no íbamos a entrar a hablar sobre el tema técnico de... Es que también a mí lo que me preocupa es una cosa, que este es un programa muy oído. Ajá. Y también, si uno lo va a cansar con números, con estadísticas, pierde el objetivo. Aquí lo que hacer es, como quien dice, la bola. A la par del portero no metió el gol, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Ok. No, entonces más bien me resta, conste, de todo lo que hemos hablado, yo creo que hay todavía mucha tela que cortar, sí, claro. Y usted lo sabe muy bien. Claro. Vamos a esperar, me parece importante que la gente tenga conciencia de todas estas situaciones. Y agradecerte, mi querido profesor, el hecho de que me reciba, de que podamos tener esta conversación tan interesante. Y tal vez, si quiere, usted se despide de los oyentes con mucho gusto, para finalizar por hoy esta cosa, pero yo creo que tenemos muchísimo que podríamos hablar en una sucesiva entrevista, don Gilberto, y lo cual yo creo que quedaría en pie para que la hagamos en un futuro muy cercano. Oscar, verdaderamente le agradezco el que me haya motivado a darle las manifestaciones que usted ha grabado. Le reitero que no está en mi ánimo participar en nada que no sea ver para adelante. Las comparaciones y ver para atrás, con eso yo creo que no logramos nada, ¿verdad? Porque, insisto en los refranes, ¿verdad? Aquí no podemos esperarnos que el pasto crezca. Aquí lo que tenemos que hacer es darle de comer al burro, ya. Y lo que tenemos que hacer más que nada es darle confianza al caficultor. Y le insisto, caficultor. Y es obligación de todos los organismos, privados o no privados, públicos o no públicos, que están en la actividad cafetalera, es obligación sine qua non generar cultura y darse cuenta que gran parte del problema que están sufriendo, eso es culpa de ellos mismos, porque no le dieron la atención debida. Un estudiante es muy difícil que trayendo un promedio de 40, supere las notas para sacar después 100,
para que le dé un promedio para apenas pasar. Ese sí, no lo va, uno de 40 no lo va a lograr. Aquí tiene que darse cuenta de que abandonaron algo fundamental y todo lo tenemos, todo está detallado. Yo le puedo garantizar a usted cuánto es lo que produce un eje de 3 años, cuánto de 4 años, cuánto de 3 años. Ah, pero no. Entonces todavía estaba esperando que echándole abono, la mata siga produciendo. Están perdiendo la plata. Y entonces después salen hablando que el abono no sirve. La oportunidad que usted me ha dado, sí la aprovecho en el tanto en que ojalá que lográramos, con cosas como esta intervención, que se haga una conciencia inmediata y que se vea el problema tal como está, pero que no sean retóricas ni exposiciones de carácter demagógico o poco constructivo. El agricultor necesita en este momento el diagnóstico. Usted hay que meterle a cirugía, usted va para la paroscopía, usted no hay que hacerle nada y usted, si hubiera eutanasia, también le damos eutanasia. Si el capital ya no le responde, ayúdele. Problemas seriosísimos. En este momento, el sector privado está consumiendo su propia semilla. ¿Quién garantiza el proceso de cómo la seleccionó? Tiene que haber alguien haciendo las cosas. Si usted ve cuánto, en los índices que yo le enseñaba a usted, aquí están los datos, aquí están las estadísticas. ¿Cuánta semilla producía el programa? Nosotros hicimos dueños absolutos hasta de la semilla. Nadie producía semilla. Más bien nos pedían permiso para ver si venían a ver. Ahora somos los menos. Incluso hubo en un momento en que la semilla que se distribuyó era transmisora de broca. Salía de ahí. Imagínese. No sé qué más, Oscar. No, yo creo que muy buenos días a todos nuestros oyentes. Yo creo que esto realmente es un tema muy candente. Lo hemos hablado casi que sin tapujos. Yo creo que esperamos que esto tenga una reacción entre el gremio de colegas, entre los agricultores y de alguna manera se generen ideas de qué se puede hacer para resolver los problemas conforme usted muy claramente lo ha dejado establecido. Muy bien. Muchísimas gracias, Muy agradecido, Oscar, muy agradecido.